Hoy he creado Five Nights at Freddy's pero cutre, tal y como lo has oído. Realmente no soy muy fan de la saga porque, como ya os digo, soy un cagado y no puedo jugar algún juego de terror sin asustarme. Aunque con la ayuda de algunos vídeos de YouTube he conseguido pasarme de FNAF 1 y poder traeros este vídeo. Aunque antes te recuerdo que te suscribas, y le mando un saludo a Ángel Depp, que fue el primero en comentar Lagartija en el vídeo anterior, y además tiene un contenido muy similar al mío, por si quieres echarle un vistazo. Y de hecho el nombre que tiene es exactamente el primer nombre que pensé antes de comenzar a crear videojuegos. Y comencemos. El juego lo empecé por lo básico, la modelación de animatrónicos. Bueno, el que yo haya hecho estos animatrónicos no se lo cree ni mi abuela, así que tienes los links de los creadores aquí abajo en la descripción. También hice las cámaras, el menú principal, las opciones, que por cierto, al principio no tenía todas estas opciones, se las añadí después de haber grabado todo el vídeo y haberlo editado por tercera vez. Más tarde hice la noche 1, en la cual tuve que hacer las puertas, la hora, la batería, y no veas qué poco presupuesto tienen, que una vez que se te acaba, llega el encargado y te mata. Ya tengo la noche 1, aunque se siente muy vacío, así que toca añadir animatrónicos. Pero como tan solo es la noche 1, no puedo empezar por Foxy o Freddy, y tampoco voy a hacer a Golden Freddy porque me da muchísima pereza, así que comenzaré por Bonnie. Programé un largo código a mi manera que funcionaba muy bien, la verdad. Seguramente no sea la mejor manera de programar porque no sé hacer gran cosa, pero supongo que con el tiempo aprenderé. El proceso de chica no hace falta explicarlo, porque básicamente copié a Bonnie y le puse el modelo de chica. Ya que tenía hecha la noche 1, hice el sistema de llamadas, el cual podrás quitar tú dándole a este botón o se quitará automáticamente al acabar la llamada. También añadí el sistema para acabar la noche y pasar a la siguiente. Y no me culpes por lo cutre que queda porque me daba mucha pereza hacer la animación. Ya está la noche 1 lista, aunque para que los animatrónicos sean, entre comillas, más realistas, he añadido una estática que evita que puedas ver al animatrónico mientras se mueve. Ahora me toca hacer la noche 2. Intenta adivinar a qué animatrónico hice. Claramente a Foxy. Madre mía, parezco subnormal preguntando algo tan obvio. Programar a este animatrónico no fue tan sencillo, básicamente por la gran cantidad de errores que hubieron. De hecho, mientras estaba pensando alguna forma de programarlo, estuve a punto de descartar el proyecto, aunque en aquel momento ni siquiera lo había comenzado. Foxy cuando sale de su cueva va directo a llevarte una pizza, y si le cierras la puerta pegará unos golpes y se irá. Y si le dejas la puerta abierta, te matará. Ya sabes, lo típico de todos los días. De hecho, me pasó ayer. También programé a Freddy, que se mueve si no lo miras por las cámaras o si lo miras durante mucho tiempo. Este tan solo se mueve a partir de la noche 4. Y ahora, si no te importa, pondré un fragmento que saqué del gameplay. Me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo y espero que te haya gustado. La calidad ha mejorado un poquito respecto a los vídeos anteriores y de hecho voy a pasar un tiempo sin crear videojuegos para así centrarme en editar los vídeos que tengo pendientes. En el próximo vídeo no saludaré a los que comenten, porque es muy probable que el siguiente vídeo que edite a partir de hoy sea publicado dentro de unos 5 o 7 meses. Y recuerda que puedes dar like, suscribirte y activar la campanita, y si tienes algún amigo, conocido o familiar al que le guste este tipo de contenido, no dudes en compartirle el vídeo. Así que sin nada más que decir, vuestro desarrollador de desconfianza se despide. Adeu.